Aquí estoy de nuevo trayéndoles un tema muy candente, muy controversial y de mucha importancia. Hoy vamos a hablar sobre el diezmo distorsionado y desde luego a la luz de las escrituras y completamente todo fundamentado como es mi estilo. Hola a todos, soy Eliseo Treviso, apologista católico, y hoy me gustaría proporcionarte en este video pues una información detallada y enfocada en las diferencias entre la práctica del diezmo en la fe católica y cómo ha sido tergiversada por la mayoría de los pastores en movimientos sectarios. Este video será un llamado a la reflexión basado en las escrituras y en la tradición de la iglesia, y destacará las diferencias fundamentales entre los sacerdotes católicos y los líderes de ciertas sectas en cuanto a sus posiciones materiales y estilo de vida. Hermanitos en Cristo, esto se va a poner bueno, pero primero que nada aprovecho para dar gracias a Dios de todo corazón, a Dios nuestro Señor y a la Virgen María, Madre nuestra, por interceder siempre por mí, por mi cumpleaños, y a mi querida familia y a mi comunidad cristiana por su apoyo y oraciones incondicional al ver mis videos, y por sus felicitaciones y bendiciones en este 23 de agosto del 2024. Esto hace que mi cumpleaños pues sea más especial. Que Dios los bendiga siempre. Y volviendo al tema, hoy me dirijo a ustedes con una preocupación que arde en mi corazón, una preocupación que nace del celo por la verdad y por la integridad del verdadero evangelio iniciado por los apóstoles y cristianos de los primeros siglos, y por nuestra fe católica. Estamos viviendo en la actualidad tiempos en los que la palabra de Dios pues es ya una caripotada de ideas por las sectas, manipulada, tergiversada y distorsionada, y usada para fines lucrativos pues que nada tienen que ver con el reino de los cielos, por miles y miles de sectas. Uno de los ejemplos más claros de esta distorsión es la manera en que la mayoría de los pastores en los movimientos sectarios pues han hecho del diezmo no una expresión de fe y gratitud que digamos, sino más bien un medio para enriquecerse a costa de los engañados fieles. Permítanme comenzar afirmando la enseñanza bíblica sobre el diezmo y poder reforzar bíblicamente lo que estoy hablando para que vean que no es más a la ligera. En el Antiguo Testamento es claro que en cuanto al mandato de dar el diezmo, en el libro de Levíticos 27:30, Dios nos dice: el diezmo de todo producto de la tierra, ya sea grano del suelo o fruto de los árboles, le pertenece al Señor, es sagrado para el Señor. Claramente dice, es sagrado para el Señor. Aquí no dice que para el enriquecimiento personal del pastor. El diezmo era una obligación para los israelitas, era un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios pues sobre todas las cosas. Y claro que este diezmo pues no era destinado al enriquecimiento personal como en la actualidad lo hacen los pastores sectarios, sino al sostenimiento del templo y del culto, así como para el sustento de los levitas, quienes pues no tenían herencia entre los israelitas, como dice en Números 18, 21, 24. Ahora bien, pues ustedes no me dejarán mentir, ¿qué es lo que observamos en algunos movimientos sectarios modernos? Pues que vemos a líderes que en el nombre de Dios exigen a sus congregaciones no solo el diezmo, sino ofrendas exorbitantes, promesas de siembra, con la promesa de bendiciones materiales a cambio. En el fondo, y no nomás por el fondo y hasta por encima, este es un uso indebido de las escrituras, una manipulación que busca llenar sus propios bolsillos a expensas de aquellos hermanitos que con sinceridad de corazón y engañados por el pastor pues buscan servir al Señor. A diferencia o en comparación, pues miremos las enseñanzas y práctica de la Iglesia Católica.
Nomás para empezar, el diezmo no es una obligación impuesta, sino una recomendación para aquellos que desean contribuir al sostenimiento de la iglesia y de sus obras de caridad. La iglesia señala que la verdadera ofrenda a Dios pues nace del corazón, no de una imposición o promesa de retorno material, como nos dice San Pablo precisamente en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 9:7. Dice que cada uno dé como lo propuso su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aún más revelador es el ejemplo de vida de nuestros sacerdotes católicos, bastante muy diferentes a los persuasivos pastores sectarios. Los sacerdotes están llamados a vivir una vida de sencillez y siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no tenía dónde reclinar la cabeza. Mateos 8:20. Los votos de pobreza, castidad y obediencia que todos nuestros religiosos y religiosas abrazan, pues son un testimonio vivo de que su misión no es acumular riqueza, sino servir a Dios y a su pueblo. En este sentido, el Papa Francisco pues ha sido un ejemplo notable, instando a los sacerdotes y obispos a ser pastores con olor a oveja, a vivir cerca del pueblo y no distanciados en palacios de riqueza y poder. Y estén pendientes porque más adelante les explicaré más sobre la vida sencilla del Papa. Los sacerdotes católicos hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo en Mateo 19:21. Jesús le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este pasaje pues es un recordatorio poderoso del compromiso de vivir una vida humilde y enfocada en lo espiritual en lugar de en lo material. Por el contrario, ¿qué es lo que vemos en algunos líderes sectarios? Lamentablemente es bien sabido por todos y hasta por los mismos hermanitos, por los mismos fieles. No es un secreto que muchos de ellos viven en mansiones de ellos mismos, conducen autos de lujo también de ellos mismos, exhiben una ostentación pues que contradice directamente el llamado evangélico a la humildad y al servicio. En primera de Timoteo 6:10, San Pablo nos advierte: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por codicia pues se han desviado de la fe y han causado a sí mismo muchos dolores. Esta advertencia parece que les entra por un oído y les sale por el otro. Parece haber caído en oídos sordos entre aquellos líderes sectarios que predican la prosperidad como un fin en sí mismo. Los pastores sectarios se jactan de estudiar la Biblia, pero solo son persuasivos, tienen elocuencia y facilidad de palabra, que es el único requisito para ser pastor. Por esa razón vemos a los líderes sectarios interpretar a su propia conveniencia las escrituras de manera que justifican la acumulación de riquezas personales. En segunda de Pedro 2:1-3, la Biblia advierte claramente sobre los falsos y persuasivos profetas que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, así como se oye, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cómo la ven? Y dirán ustedes que cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia. Por eso no se dejen engañar. Es importante ponerse vivo, discernir y recordar que el verdadero ministerio se centra en el servicio, no en el lucro. Y no lo digo por los hermanitos separados, sino por sus falsos líderes que tienen palabras fingidas. En primera de Timoteo 6:9-10 se advierte muy claramente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La Iglesia Católica enseña que el amor al dinero puede desviar a los líderes de su misión espiritual. Si miramos la historia católica, vemos que aquellos que han sido más cercanos a Dios, los santos, fueron los que renunciaron a las riquezas y comodidades de este mundo. Pensemos en San Francisco de Asís, quien dejó atrás una vida de lujo para abrazar la pobreza muy radical por amor a Cristo. Pensemos en Santa Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a vivir con los más pobres entre los pobres y viviendo con lo mínimo necesario. Muchos pastores sectarios acaudalados la critican en sus prédicas, porque pues es una prueba contundente de vivir con lo mínimo y no con lujos como los líderes sectarios. Estos santos nos enseñan que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la gracia de Dios y en el servicio a los demás. Y como les mencioné antes, es necesario, es crucial, es importantísimo aclarar un malentendido común que promueven los acaudalados líderes sectarios y hermanos separados engañados. ¿Sabían ustedes? Por si no lo sabían, ¿sabían ustedes que el Papa no es dueño de las riquezas de la Iglesia? ¿Sí? Como si lo son los fundadores de cada secta. Cuando un papa muere, no le hereda absolutamente a nadie, porque nada es de él. Todo, absolutamente todo lo que posee la Iglesia está al servicio de su misión, que incluye el cuidado de los pobres, la educación y la evangelización. Si el Papa necesita algo, pues nada más lo pide. A diferencia de los pastores sectarios, que todo lo que tienen ellos, de todo lo que ellos tienen, pues su casa y autos y todos los bienes se los heredan a sus hijos, producto del mismo evangelio y del diezmo tergiversado. En Lucas 12:15 nos advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Papa no tiene casa y vive en el Vaticano como sucesor de San Pedro, al igual que nuestros sacerdotes en las capillas. Y son cambiados de capilla cada cierto tiempo y siguen el mandato de Jesús de ser un servidor de todos. En Mateo 20, 26, 28, Jesús enseña: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para vivir y para dar su vida en rescate de muchos. La Iglesia Católica, siguiendo este ejemplo, destina los bienes que recibe, no para el lujo, sino para el servicio de la comunidad. Las parroquias, escuelas, hospitales y misiones en todo el mundo son sostenidos por las ofrendas de los fieles, quienes contribuyen para que la obra de Cristo continúe. En Mateo 25:40 Jesús nos dice: en verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Esta es la verdadera finalidad de las ofrendas: servir a Cristo en los pobres, en los necesitados, en aquellos que no tienen voz, y no en aumentar los bienes privados enriqueciéndose como lo hacen actualmente los pastores sectarios. Hermanitos, les invito a reflexionar profundamente sobre la enseñanza del diezmo y cómo esta pues ha sido distorsionada por algunos líderes sectarios. No permitamos que la codicia, enmascarada como religiosidad, nos aleje de la verdadera fe. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6, 19, 21. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar.
Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Que el tesoro esté en Dios, en el servicio a nuestros hermanos, no en las riquezas temporales que el mundo ofrece. Y que nuestros sacerdotes y líderes sean siempre un ejemplo de vida de servicio, humildad y amor por Cristo. En resumen, hermanitos, la Iglesia Católica y sus líderes están llamados a un estilo de vida de servicio y humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús y sus apóstoles. La riqueza y las posesiones materiales no son el objetivo, sino que son herramientas para cumplir la misión de la Iglesia. Como católicos estamos llamados a discernir y a apoyar a aquellos líderes que verdaderamente reflejen los valores del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy y reitero mi agradecimiento por sus felicitaciones y bendiciones en este 23 de agosto del 2024 que hace mi cumpleaños aún más especial. Que Dios los bendiga siempre. Si tienes preguntas o comentarios, pues no dudes en dejarlo abajo. Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse y a compartir mis otros videos. Es importante que esta comunidad, que somos todos, pues que crezca y así poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos para que estén bien informados y se pongan vivos y no se dejen engañar por las sectas. Y no se les olvide que con el favor de Dios tenemos otra cita próximamente. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que Dios los bendiga y los guíe en la verdad del Evangelio original.